Buen día. Buen día, amada iglesia. Marco, es mucho más alto el micrófono. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este buen día. Gracias por tenernos en unión, unidos, Señor, para celebrarte, para honrarte, para buscar tu presencia, buscar tu buena palabra, Señor, para hoy. Te pido, Espíritu Santo, de que obres en nuestros corazones, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bueno, pensaba que si fuéramos peces, seríamos salmones. Porque, bueno, ¿por qué? Los salmones tienen que ir contracorriente para dar vida. Y mueren. Y estamos llamados a morir, ¿no es cierto? Porque donde hay muerte en Cristo hay vida, y vida en abundancia. Y los salmones tienen que ir contracorriente. Tienen que ir del mar, donde viven aproximadamente 4 o 5 años, para volver al río donde nacieron. Y en ese río, desovar. Y entre medio hay osos. Hay que hacerle el quita a los osos. Así que, bueno, pensaba en eso. A propósito de la prédica del pastor Huberto, de esta corriente del mundo, y hay que ir contracorriente. Y de un inicio que hemos ido contracorriente. El pueblo de Dios, después a quienes nos ha adoptado como hijos suyos, también vamos contracorriente. Pero esa lucha y esa batalla a la cual estamos llamados todos, viene con un equipamiento, viene con un equipo del Señor para precisamente hacer frente. Ahora, imaginemos un salmón con armadura. Interesante, ¿no? El Señor nos da una armadura. El Señor nos equipa. Por eso la prédica de hoy, el mensaje se llama Usando la armadura apropiada. Y en esto vamos a ir haciendo un paralelismo entre dos escenas, Antiguo y Nuevo Testamento, para precisamente ir viendo que esta batalla siempre ha sido. Y bueno, en un inicio, cuando el pueblo había sido escogido y estaba luchando en la tierra que el Señor prometió, la lucha era feroz, la lucha era encarnizada, habían ejércitos, habían imperios, por tanto la batalla era fuerte, era cuerpo a cuerpo, era una batalla de decisiones rápidas y golpes certeros. No se podían dar golpes al aire, hoy día tampoco, pero sí, hoy día la lucha parece que es más de resistencia. Hay una lucha que hay que ir resistiendo, en la cual tenemos que ir con esta armadura para resistir. Y como dice el apóstol Pablo, habiendo pasado el día malo, estar firmes. Y pareciera ser que esta resistencia es de largo aliento. Y va a ser de largo aliento hasta que Cristo vuelva, como cantábamos. Cristo vuelve por su iglesia, Cristo vuelve por su amada iglesia, por su esposa, quien ha resistido. Y hay una promesa en la cual nosotros nos podemos sustentar que dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Amén. Por tanto, sí, es una lucha desigual, pero no para nosotros. Porque Cristo está con nosotros. Por tanto, el que lo creó todo, toda hueste incluso que no vemos, el Señor es rey por sobre todo principado y sobre toda potestad. ¿Y quién contra nosotros? Si con nosotros está nuestro poderoso gigante. Entonces, nos tenemos que situar en ese plano, en el plano de que con nosotros y en nosotros está el Señor. Y si está el Señor, entonces cualquier lucha o afrenta que venga, se puede resistir. Y no solo resistir, sino que va a haber victoria. Pero no por nosotros, sino porque el Señor es victorioso. Amén. Bueno, hay 3 frentes. La carne, el diablo y el mundo. 3 frentes. Hay varias batallas por ahí en donde ejércitos se vieron rodeados y salieron victoriosos. O bien la victoria fue
fue un trabajo extenuante, pero hubo victoria. Y bajo este frente, ¿no es cierto?, donde hay enemigos en 3 frentes y uno adentro, que es nuestra carne. Bueno, entonces, ¿cómo batallar? ¿Cómo hacerle frente? Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo, capítulo 10, versículo 16, una verdad bien clara. Justo cuando lo estaba enviando a los 12 a ir y predicar, dándole instrucciones, fue muy transparente. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. 2 animales. Hace referencia a 2 animales. Ahora, astucia y inocencia. Tenemos que ir teniendo en claro qué es lo que a lo que Jesús hacía referencia al decir estas 2 propiedades, porque para el mundo estas 2 propiedades son malas, o bien se han trastocado de tal manera que no se entienden bien. A los astutos le llaman engañosos, es que fue astuto, él engañó, y a los inocentes que son débiles. Pero Jesús establece acá que debemos ser astutos y debemos ser inocentes. Y hay 2 armaduras, al menos en la Biblia, hay mucho acerca de batallas, pero hay 2 armaduras en 2 episodios muy distintos. Tenemos que ocupar la armadura de Dios y no ocupar la armadura de Saúl. Para esto vamos a ir al primer libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17, en donde vamos a ver la primera armadura, a la cual no hay que echar mano, la cual no hay que ocupar, y esa es la armadura de Saúl. Recordemos que Saúl fue rey antes de David, pero habiendo hecho lo malo delante del Señor, su reino le es quitado y le es otorgado a David, quien tenía un corazón conforme a Dios. Podríamos entender entonces que Saúl no tenía un corazón conforme a Dios, sino conforme al mundo, conforme a la carne y conforme a lo que es contrario al Señor. En esta escena está ocurriendo lo siguiente. Hay 2 ejércitos, los filisteos por un lado y los israelitas por el otro lado. Los filisteos en un monte, los israelitas en otro monte, y en medio un valle. Y se veían cara a cara estos ejércitos, y del ejército de los filisteos venía su campeón. Un campeón viene a ser el héroe de un ejército, y ese campeón estaba en los ejércitos precisamente para evitar conflictos mayores. Porque cuando había guerra se llamaba a este campeón de alguna civilización y llevaba a una lucha en contra del campeón contrario, y así se evitaban un enfrentamiento entre hombres, entre más personas. Y este campeón medía 3 metros. Goliat. Ahora, quería traer una maqueta de Goliat, pero no dio, así que pensemos que es más de mi doble Goliat. No es que yo sea tan alto, pero igual se pueden hacer una referencia. Más de mi doble. A ver. 1, 2, 3. En el cuarto tablón de abajo, por ahí estaría Goliat. Un hombre alto. Con razón y motivo era el campeón de los filisteos. Ahora, los filisteos eran una nación bien belicosa, que de hecho se piensa que venía de la península balcánica, cruzó el mar Egeo y llegó a ese terreno cerca de Canaán, y ahí empezó a formar un pequeño imperio que incluso rivalizaba con Egipto. Eran poderosos. Sus armaduras eran de metal, de bronce. Sus armas, por lo tanto, también. Era un pueblo guerrero. Y dentro de este pueblo guerrero estaba Goliat. En el capítulo 17 de 1 Samuel,
versículo 38. Leemos cómo David se va a enfrentar a este gigante. El rey Saúl, vistió a David con sus ropas militares. Le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. Ahora, la armadura de los hebreos es muy distinta a la armadura que quizás nosotros podríamos pensar, pero sí cubría su cabeza y cubría todo su torso, en sí las partes que son más delicadas y de vital importancia para el cuerpo. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares. Ceñirse es apretarse, como quien se aprieta el cinturón. Se la firma y trató de caminar, pues no se la había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. No puedo usar tu armadura. Ahora, cuando se forjaban armaduras, la armadura tenía que tener el molde del guerrero. Y se dice que Saúl era un hombre bien parecido. Cuando se dice bien parecido es que tenía una aptitud física notable de soldado, de rey, una figura de rey. Pero cuando hablamos de David y se menciona a David, se dice que era el más pequeño de su hermano. Y no solo el más pequeño, sino que incluso su papá no lo consideraba tanto. Pero Jesús no mira, y Dios no mira lo que mira el hombre, sino que mira el corazón. Pero podríamos hacernos una idea de cómo era David en comparación con Saúl. Entonces, imaginémonos cuando alguien se pone una ropa que es muy grande. Ahora como usamos tela, no es tan incómodo, pero igual es incómodo, uno se la prueba. Imaginemos una coraza de bronce seguramente le quedaría holgado el casco bailando en la cabeza y la espada muy larga. Y David no estaba acostumbrado a ello, porque David no era un guerrero, un miembro del ejército de Israel. Por el contrario, eran sus 3 hermanos, mucho más grandes, quienes eran miembros del ejército de Israel. Y David no estaba allí para enrolarse. David estaba ahí porque le fue a llevar comida a sus hermanos. Y es bien interesante porque él se encontraba pastoreando ovejas. Él se encontraba cuidando el rebaño de sus padres, y su padre le dice: ve a ese valle donde están ahí en contra de los filisteos, porque tus hermanos seguramente tienen hambre, llévales el pan. Y David, buen hijo, dice: bien, yo le llevo el pan. Y estaba ahí, le fue a entregar el pan, buscando a sus hermanos entre tantas personas, y le entrega el pan, y empieza a escuchar, hablando con su hermano, empieza a escuchar que alguien grita por ahí. Y ese que gritaba llevaba 40 días gritando. Llevaba 40 días enfrentándose al ejército de Israel con gritos. Y gritos que hacía temblar las piernas. Y gritos que llevaban a que el ejército no atacara, sino que por el contrario, decía, incluso dice la palabra, que algunos huían, sentían miedo. Y ese que gritaba, que llevaba 40 días gritando, era Goliat. Y Goliat no venía solamente gritando, sino que iba con su escudero, quien le llevaba sus armas, y él venía vestido con su armadura, que lo cubría completamente, y con una lanza, a ver, tóquense el brazo, cada uno, tóquense el brazo. Más ancho que su brazo la lanza grande, de madera, pesada, solo la punta pesaba entre 5 y 7 kilos. La armadura de Goliat pesaba 150 kilos. Una moto puede llegar a pesar 120 kilos, 140. Y la armadura de Goliat pesaba 150. Ahora imagínense cómo sonaba la tierra cuando él caminaba. ¿Cuál habrá sido su presencia física que miles de hombres se atemorizaban frente a él? Y David escucha esto. Y David dice: ¿qué? ¿Quién está gritando? Y empieza a preguntar: ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Y alguno dice: mira, es que hay alguien que está enfrentando al ejército. Pero Saúl
dice que quien lo enfrente va a tener una recompensa. Bueno, David ahí se entusiasma. Es algo que va a tener trato después. Pero aún con eso, dice, yo lo enfrento. Yo voy. Y los hermanos le dicen, vuelve a casa. Tú siempre haciendo lo mismo. En otras palabras. Tú siempre. Yo lo enfrento. Y Saúl escucha esto, le llega la noticia y manda a llamar a David. David que fue a dejar comida. Y manda a llamar a David. Y ahí ocurre esto, de que Saúl le dice, ¿en serio? Y David dice, sí. Pero tú, yo. Y lo viste. Y se pone la armadura de Saúl. Y David le dice, no puedo caminar con esto, no puedo con la espada, porque yo nunca he usado estas prendas. David se las quitó. Versículo 40 dice, tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas, las puso en un saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en mano se acercó. Esa era la expertise de David. Y le dice a Saúl, yo cuido las ovejas de mi papá. Vienen lobos, vienen leones, y si alguno quita una oveja, yo lo sigo. Abro la boca de ese animal y lo derroto. ¡Wow! Me imaginaba también la labor del pastor. Y si alguno acá cuida ovejas del rebaño de Dios, seguramente seremos llamados a grandes batallas. Seremos llamados a luchas importantes, pero comienza por ahí, por cuidar el rebaño. Cada uno de los que estamos acá somos miembros del rebaño. Y cada uno, me incluyo, debemos cuidar a nuestro hermano. Nos damos cuenta de que por algo tan mínimo como una labor de cuidar una oveja, va a ser protagonista de una batalla entre 2 ejércitos. Así que Goliat no es nada. Goliat no es nada. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. 3 armas, aparte de una, tenía 3. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y el Señor te entregará hoy en mis manos. Y yo te derribaré, te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Tú vienes con espada, tú vienes con jabalina, vienes con todo tu armamento, pero no tienes nada, porque con nosotros está Dios. Yo vengo en nombre de Dios de Israel, el Dios de los escuadrones del ejército. No me mires a mí, tú enfrentaste a Dios. Y yo vengo en su nombre. Y no van a ser mis manos las que te van a derrotar, dice. El Señor te va a entregar en mis manos. ¡Wow! Yo creo que Goliat no estaba considerando las palabras de David. No conocía a este Dios guerrero. Y continúa David, dice, y para que toda esta asamblea que es del Señor, para que sepan que el Señor no libra ni con espada, ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Ahí está la armadura. No en esa armadura que le quiso dar el rey, que había sido depuesto, Saúl. No es esa armadura. No es la armadura como la armadura de Goliat. No se trata de que yo tengo una armadura de bronce mucho más gruesa, una espada mucho más afilada, una jabalina más larga, más gruesa que la de David, que
10 kilos pesa la mía. Si la tuya pesa 7, la mía 10. No, porque la lucha que va a librar David no son con esas armas. Porque la victoria no la dan esas armas. La victoria la da el Señor. Y ahí se sitúa David. Es el Señor, a final de cuentas, el que va a librar la batalla. Hoy día, ¿qué armadura nos estamos poniendo? ¿Una similar a la de Saúl? Ahora, ¿quién es Saúl hoy día? ¿Quién es ese Saúl? Puede ser mi carne. Puede ser el diablo, puede ser el mundo, que quiere entregarnos armaduras, que quiere entregarnos armas, que quiere entregarnos la manera de contender y de resistir estos días. La manera de ir contracorriente. Hay unas imágenes que quisiera mostrar respecto a cómo estamos actualmente como sociedad y qué es lo que estamos consumiendo. ¿Cuál viene a ser esa armadura? A ver, eso para situarnos más o menos en qué época va a luchar David con Goliat en medio de uno de los más grandes imperios, el imperio asirio. Esto para decir precisamente que esto de que el mundo se expanda, lo que es contrario a Dios se expande, viene de antes. Esto de resistir con la palabra y resistir siendo fiel a Dios, viene de antes. Hoy día hay otros imperios, pero ahí, en medio del imperio asirio, en la zona de Canaán, se va a librar esta batalla. Ahora vamos con el otro diapositiva. Ahora, ¿cuáles son las plataformas de redes sociales más populares del mundo? Ahí están en millones de usuarios. 10 solamente. Existen más de 20, más de 30. La primera de ellas, Facebook. 2.797 usuarios. Es más de un cuarto de la población mundial. Es decir, 1 de cada 4 personas está en esta red haciendo uso. Ahora, yo digo, no es el problema la aplicación. No es el problema es lo que hay dentro. ¿Qué es lo que se está consumiendo? Bueno, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat, etc. En todo ello hay contenido y en todo ello hay maneras que el mundo nos quiere enseñar. Que nuestra carne se va a acomodar y va a decir, esta es la manera en cómo yo voy a contender. Esta es la manera en que yo voy a vivir el Evangelio. Si seguimos la segunda imagen, bueno, la misma cantidad, pero lo que destaco acá son los países donde vienen esto. Ahora, la Guerra Fría parece que no se ha terminado. Siguen dos bandos, ¿no es cierto?, ocupándose en filosofías, ideologías que están hoy día en el mundo, que podrían estar influenciando. El mundo tiene su forma, tiene su armadura, tiene su manera de librar las batallas, que es distinta a la manera en cómo Jesucristo mismo la libró, yendo al mundo, pero no siendo del mundo. ¿La otra? Esas son las búsquedas que hay en YouTube. Eso es lo que se busca, como en la lista top. Fortnite, Minecraft, TikTok, comedia, NBA, TikTok nuevamente. Esas son las mayores búsquedas que se hacen mensualmente, de todos los tiempos. Ahora, esto para decir qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que se está consumiendo. A Dios gracias que nosotros tenemos otra fuente. Gracias, estamos bien. La Biblia ha sacado más de 5.000 millones de copias. 5.000 millones de copias. Mucho. Sin contar, quedando fuera de este listado, las Biblias que probablemente, y así ha sucedido, se han regalado. Pueden ser más. Uno de los libros que más se han editado, el Quijote, 500 millones de copias, lo más cercano. La Biblia, 5.000. Por tanto, el Señor nos ha equipado.
El Señor nos ha dado su palabra, el Señor nos ha dado de su fuente para precisamente estar todo este tiempo resistiendo con su palabra y con su palabra filtrando toda información. Porque sí, hay que hacer uso, hay que informarse, hay que leer noticias, hay que ver en qué está el mundo, pero siempre pasado por el sedazo de la palabra, pasado por el filtro de la Escritura, porque la Escritura nos va a dar un pensamiento sobrio, sensato, situado y sobre todo esperanzado con lo que está ocurriendo. Porque noticias malas vemos todo el día. Ahora imaginemos, 40 días estuvo Goliat enfrentando. ¿Cuántas veces está nuestro móvil dándonos noticias constantemente? Esto ocurre, esto ocurre, esto ocurre, acá vamos, y lo otro. Y puede que el corazón se pueda achicar, se puede estremecer, y después llegamos al trabajo y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, me junto con un amigo, y más cosas, y más cosas, y más información, más contenido, que pudiese desestabilizar mis piernas y hacerme temblar. Pero si todo eso lo tomo, lo guardo, respondo, pero en base a lo que el Señor me ha enseñado, voy a estar devolviendo vida, voy a estar devolviendo confianza donde hay incertidumbre, fe donde no hay fe, esperanza donde hay desesperanza, alegría donde hay tristeza, consuelo donde hay llanto, y así puedo ir enfrentando esas batallas. Pero pasado por el pensamiento del Señor, por lo que el Espíritu Santo me va a recordar con su palabra en ese momento específico para responder. Porque después de que Jesucristo dice de que nos entrega como como ovejas en medio de lobos, dice que no se preocupen por lo que van a responder, porque el Espíritu Santo les va a enseñar, nos va a enseñar qué es lo que debemos responder. Es decir, si tomamos la figura de David, nos va a llevar a escoger esas 5 piedras, no más. 5 piedras, y de esas piedras una para responder. Y un golpe certero. Ahora, un golpe certero en verdad, en misericordia, como lo hizo Jesús. Con verdad, con misericordia, esclareciendo, sacando mentiras, poniendo verdad. La otra armadura es la armadura de Dios. Y sabemos dónde está. Efesios capítulo 6. Yo creo que muchos de nosotros la tenemos ahí pintada. Y si no, pintémosla. Tengámosla como una escritura realmente muy importante. Toda la escritura es importante. Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, redarguir, para equiparnos, para toda buena obra a la cual hemos sido diseñados. Y esta escritura realmente puede sostenernos en el día malo. Nos va a sostener en el día malo. Ahora, cuando el Señor hablaba de astucia e inocencia, mencionaba de que la astucia en el mundo no es bien vista, porque pudiese estar asociado a engaño. Él fue astuto para hacer esto. A ver, ¿qué es lo que hizo? Y por otro lado, la mansedumbre, la sencillez o la inocencia de la paloma también puede ser vista como un elemento al cual no quieran echar manos, porque el mundo te va a pasar por encima. Cuando se habla de astucia, la palabra es frónimos. Esto quiere decir prudencia, cautela. Y hay un significado bien especial, que es la perspectiva personal que me regula el comportamiento externo.
Eso quiere decir que es lo que regula mi interior, que va a dejar verse hacia afuera. Me va a llevar a ser cauto. Esa es la astucia a la que hace referencia Jesús. La astucia está asociada a la prudencia. Ahora, claro, cuando menciona serpiente, la serpiente es sigilosa. ¿O no? Anda en lugares que no va a ser vista. Y en algún momento ataca. Pero si es vista, va a quedar expuesta. No sería sensato hacerlo. Lo que toma entonces como ejemplo Jesús es la prudencia. Porque David pudo haber sido imprudente. Yo voy. Abran paso, yo voy. Voy con esta espada. Voy con esta armadura. Pero en medio del fragor de la batalla, se da el tiempo para ir al río, escoger 5 piedras, echársela al bolsillo, a ese zurrón, y caminar con su cayado a enfrentar a Goliat. Y cuando Goliat venía, David se acercó y tiró el golpe certero. Prudencia. No en imprudencia. No pasando a llevar. Sí hablando verdad. Prudente en escoger qué es lo que va a salir de mis labios. ¿Esto va a llevar a vida? ¿Esto va a esclarecer o va a confundir? Y ahí está la obra del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a hablar prudencia. Prudencia no en mis términos. Porque uno pudiese decir, es que no quiero incomodar. Bueno, pero Jesús incomodó. Y Jesús mismo dice, si al maestro lo trataron así, si al maestro lo blasfemaron y dijeron mentiras sobre él, a sus alumnos, a sus discípulos, no le espera otra cosa. Y cuando habla de sencillez y de mansedumbre como el de la paloma, la palabra es akeraios. Y esa palabra habla de alguien no mezclado, no contaminado. No ir a esta contienda con confusión. Tomo un poquito de acá, tomo un poquito de allá y respondo. Tomo esto que aprendí por acá, que escuché esto de acá y te respondo. Sino que ir claros. ¿Qué es lo que dice el Señor respecto a eso? Y hay muchas veces en que vamos a decir, mira, no sé. Pero dame un tiempo. No sé cómo hacer esto. Pero el Señor sí sabe, pero yo no sé. Hablamos mañana. Ningún problema. O hay veces en que, pero ¿cómo voy a decir esto? Bueno, dilo. Porque un gigante se va a derribar. Porque la lucha no es con la persona. Hay huestes que están ahí, gobernando. Y ese hombre fuerte se va a caer y va a ser derribado. En Efesios 6, versículo 10, el apóstol Pablo escribiendo y dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. David decía lo mismo, no son mi fuerza, es el Señor. Versículo 11, revestidos con toda la armadura, o parte, no, toda. Es decir, tengo que ponérmela completa. La palabra armadura es todo elemento que sirve para defensa y ofensiva. Completo. La armadura en sí es un arma. El escudo es un arma, mi coraza es un arma, pero un arma defensiva, pero también tengo armas que van a atacar. Y después dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, vuelvo a decir,
tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, no parte, sino que todo, aquello que el Señor te va a llamar, habiéndolo hecho todo, estar aún firmes y no agotados, firmes y no desesperanzados, firmes y no con dudas, sino que firmes. Ya lo he hecho todo, Señor. En este día lo di, lo hice, tomé toda la armadura y puedo decir hoy día, estoy firme. Estad pues firmes, y aquí empieza. Ceñida vuestra cintura con la verdad, bien apretado, ceñido, talla S, XS, L, da igual, pero el Señor tiene una armadura para cada uno, y dice, cíñete con la cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Precioso eso, porque nos habla de avanzar. Y para avanzar y ir a predicar, el Señor dispone de un calzado. Y el calzado del apresto del Evangelio. Y el Evangelio de la paz. Importante. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Listo, completa la armadura. Ahora, hay que hacer referencia que cuando está hablando el apóstol Pablo, está en un periodo, hay una diapositiva con un mapa, si no me equivoco en la 7, está en un contexto en donde el Imperio Romano ha gobernado todo el mundo conocido en torno al mar Mediterráneo. Todo lo que está ahí cubierto con esa línea roja, Hispania, Galia, Italia, Egipto, todo eso era de Roma. Y el apóstol Pablo se movió en ese recuadro. Su ministerio lo llevó a cabo ahí, en medio del Imperio Romano. Por tanto, ¿a qué armadura estará haciendo referencia? A la armadura romana. Y la armadura romana era bien especial. De hecho, por eso fueron uno de los ejércitos más eficientes. Y esta armadura también tenía su peso, tenía su equipamiento y tenía su forma de batallar. Y la forma de batallar era uno al lado del otro, y formaban un gran grupo e iban avanzando y resistían. Cuando venía un golpe, resistían. Porque en esta batalla hemos sido llamados todos. Por tanto, yo cubro a mi hermano y mi hermano me cubre a mí con ese escudo de la fe. Es decir, tu fe me cubre. Tu fe me es ayuda a mi fe. Qué bueno que cuando alguien nos dice, ten fe, pero también acompañado de otras cosas, ¿no es cierto? Mira, te escucho, pero mira, el Señor ha dicho esto. Yo puedo orar contigo, oremos juntos. El Señor te va a sacar en victoria. Es que ahora no veo nada, no importa, el Señor te va a sacar en victoria. Y después yo me preocupo, pregunto la semana siguiente, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, sigamos orando. El escudo de la fe y la espada del Espíritu. Ahora, ¿es la espada de la carne? No. ¿Es la espada de mis emociones? Tampoco. Es la espada del Espíritu. Por tanto, quien hace uso de esa espada, que es la palabra, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a llevar a usar esa espada. Por eso es importante la prudencia y la mansedumbre, porque es el Señor el que nos va a llevar a usar la espada. Ahora, si fuéramos afuera con la espada, nos podemos cortar nosotros, ¿o no? Mi abuela me decía, cuidado con el cuchillo, te puedes cortar, sácate, casi un dedo menos. Yo te voy a enseñar a usar la espada. Y ahí venía, no sé cuándo, o alguien va en clase y pesca en la mano y nos enseña a usar el cuchillo. Ahora, esto es una espada.
¿Alguien de acá usa una espada alguna vez? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Bien, estamos todos tenemos que todos equiparnos en esto, pero lo bueno es que el Señor nos equipa, a eso voy. El Señor nos equipa a usar la espada. Nosotros no somos expertos, podríamos decirlo de David, nunca he ocupado esto, pero esta armadura es de Dios, es perfecta, es buena y no nos va a quedar grande ni pequeña. Está completamente diseñada para esta batalla. Cuando se habla de la armadura, la palabra es panoplia, un juego completo de armas, completo. No podemos ir a esta batalla solo con espada, solo con escudo. Que dejé el casco en la casa. Ojo. Y voy a hacer referencia a esto del casco, el yelmo. Porque ¿a dónde fue que hirió David a Goliat? En la frente. Y Jesús nos pone un yelmo. Un yelmo es un casco. La palabra para casco es perifalia, perifalia, que habla de algo que cubre completamente la cabeza. Y la cabeza, nosotros asociamos usualmente la mente, nuestros pensamientos. Y muchas veces ahí está la batalla. La lucha primera es con nosotros. Hay una lucha que tengo que llevar en la mente. Pero dice, ponte un casco. Y ese casco es el casco de la salvación. Recuérdate el gozo. Recuérdate que has sido salvo. Recuérdate que Jesús te rescató. Recuérdate. Es que estoy pensando esto. Bueno, échalo fuera. Jesús te salvó. Jesús te ha salvado en la cruz. ¿Qué otra cosa necesitas en tu mente? No necesito nada más. Y yo todo lo puedo entender y puedo ver el mundo, bueno, con esta perspectiva de que Jesús me hizo salvo. Y cuando habla de salvación, se centra en el efecto transformador de la salvación. Es decir, todo el efecto que ha producido en mí la salvación de Jesús, eso es lo que yo tengo que tener siempre en mi cabeza. Porque ahí va a querer atacar. O mi carne, o el diablo, o el mundo. Va a querer decir, pero ¿y por qué Cristo no ha vuelto? ¿Y por qué hay guerras? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? ¿Y por qué me pasó acá? Y esos pensamientos se echan abajo como David echó abajo a Goliat, aunque parezcan pensamientos grandes, se echan abajo. Pero el Señor lo echa abajo con su verdad, con su palabra y su verdad. El casco para un soldado es vital. Estuve viendo fotografías de armaduras de ejércitos, le iba a traer, pero iban a ser como 20 fotos. Pero en todo hay un elemento que siempre está. El casco. De ahí por abajo cambia. El casco siempre está. Los bomberos, ¿qué ocupan? Casco. Los mineros, ¿qué ocupan? Casco. Casco. ¿Por qué? Porque es un elemento sensible. O sea, podemos ser heridos gravemente. Pero nada nos puede herir en gravedad si sabemos y estamos afirmados en la verdad de Jesucristo. Nada. Podemos ir al mundo a predicar, podemos ir al mundo a hablar en mansedumbre y en fe, como lo menciona el apóstol Pedro. Dice, estén preparados para presentar defensa a todo aquel que demande algo de ustedes, en mansedumbre y con paciencia. Y yo puedo ir porque ya sé, tengo claridad en mi mente, no hay nada contaminado, sino que tengo claridad respecto a lo que el Señor ha hecho en mí con su salvación. Y el Señor ha hecho mucho. Amén. Esa es la armadura de Dios. Y bueno, el mundo avanza y van a haber noticias, y van a haber proyectos, y van a haber leyes, y van a haber muchas cosas. No nos impactemos. En su momento fueron los asirios, los babilónicos, los griegos, los romanos, y así, imperios en el mundo. Pero con nosotros, en nosotros, y de parte de nosotros,
Dios, quien comanda el ejército celestial, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros, amada iglesia? ¿Quién contra nosotros? En un tiempo en que la pandemia llevaba a enclaustrarse, crecimos. A Dios gracias. Crecimos. Seamos testigos. Veamos lo que el Señor ha hecho en estos últimos 3 años, amada iglesia. En nosotros, en nuestro entorno, en el plantío, con la iglesia. Tanto que el Señor ha hecho, tantos hermanos que el Señor ha levantado. Y yo quiero que me levante también, porque va a seguir creciendo. Si aumenta el pecado, sobreabunda la gracia. Pero la gracia se encuentra en Dios, en Jesús. Y si somos el cuerpo de Jesucristo, que abunde la gracia en nosotros. Y que abunde para ir a esta batalla. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Si cerramos nuestros ojos, y volvemos a escuchar acerca de esta armadura. Y cada uno de nosotros, hoy día vistámonos con esa armadura. Mañana también. Y cada día hasta que Cristo vuelva. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y en todo tomando el escudo de la fe, con el que podemos apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomemos también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Oremos en todo tiempo en el Espíritu, y así velemos con toda perseverancia y con toda súplica por todos los santos. Señor, gracias por tu armadura. Gracias por tu equipamiento, Señor. Gracias por los tiempos de oración y súplica. Hoy día oramos, Señor, por tu iglesia. Oramos por tu iglesia en el mundo. Oramos por tu iglesia en Chile. Oramos por tu iglesia en La Serena, Señor. Oramos por esta, nuestra iglesia, Señor, en la cual tú eres rey, tú eres soberano, tú eres capitán y gran guerrero, Señor. Sí, Señor. Oramos, Señor, por la iglesia de Vallenar. Oramos por la iglesia que ha de ser formada, Señor, en los próximos tiempos, Señor. Oramos por toda obra a la cual tú nos lleves. Oramos por los plantíos. Oramos por los grupos de ancianos, por los matrimonios, por los jóvenes, los niños, Señor. Oramos por todo miembro de tu iglesia. Padre, con acción de gracias, agradecido de tu poder, agradecido de tu victoria, Jesús. Gracias, Señor, gracias, porque con esto podemos ser testigos fieles, y muchos van a escuchar, y muchos van a llegar a la verdad, porque van a ver al Dios Todopoderoso, Señor. Amén. Sí, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Amén.